mis amados hermanos de la Emuná. Un abrazo inmenso a todos los dispersos que se encuentren en todo lugar del mundo. Y poder desearles que ante las situaciones adversas que se transcurren en la vida y cuando estamos siguiendo el sendero de la verdad, pues siempre habrá, lo cual todas las cosas son para bien, porque todo lo que viene del Eterno es maravilloso. Son escenarios para uno aprender a vivirla y de ellas poder uno sacar una conclusión de nuestra enseñanza en la vida diaria. Quiero compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas de la Emuná, que están en la dispersión en todo el mundo entero, y aquellos que me ven, los que están retornando a raíces hebreas, los que están en las diversidades a lo mejor de un camino de pronto donde todavía no saben qué rumbo tomarlo. Pues aquí te quiero compartir un tema que es bastante controversial, en donde ha enmarcado a pretender a que las cosas se tergiversen de una manera muy preocupante, y lo cual ha traído consecuencias a pensar que ciertas cosas en la escritura ya no son y otras sí son. Quiero a este tema que es controversial, lo llamo la ley y la gracia. Este es el tema que quiero compartir, hasta donde el bendito sea y el Creador soberano me ha dado ese privilegio de poder compartirles, porque nada es lo que uno puede hacer por su propia cuenta si el bendito sea no nos guía correctamente con su bendito rol. Quiero iniciar hablando de algunos puntos que son bastante importantes para usted y para mí. Deseo iniciar citando un texto que se ha dado una mala interpretación, el texto de Romanos capítulo 6 versículo 14, y lo voy a leer, en donde dice claramente lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje es muy utilizado para sostener la doctrina errónea que le da a entender al creyente cristiano que no debe cumplir la ley, o sea, la Torá. Le dan a entender como que ya la ley dejó de ser. Pero aquí tenemos que, antes de sacar cuestionamientos, antes de poner esto en que ya como parte de una verdad que tiene que ser dentro del contexto de la vida diaria de cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos. Y esa pregunta tenemos que hacerlo preguntando, ¿pero de qué ley? ¿Cuál ley? ¿Será la Torá? ¿O a qué se está refiriendo? Todas estas preguntas son necesarias antes de sacar interpretaciones confusas que pueden traer un desalineo del pensamiento original.
Porque nunca puede cambiar. Recordemos que el Creador tiene entregado principios para toda la creación y para su pueblo nos dio la Torá, los mandatos en la cual rige esa instrucción de vida para seguir con una directriz correcta. Entonces, por eso es necesario que estas preguntas que hemos hecho, es porque no queremos que saquemos interpretaciones que vayan fuera del contexto original, a pretender a lo mejor decir que ya tenemos que estar solo bajo la gracia. Estos términos, o este término de ley y gracia, han sido manipulados o mal interpretados sin ningún respeto hacia las enseñanzas pura que Yeshua HaMashiach manifestó con un pensamiento judío hebreo. Recordemos que no estoy hablando del Jesús cristiano, sino de Yeshua, judío. Y las escrituras que están hablando, ya sean las traducciones, que existen diversas traducciones, igual hablan, obviamente con un nombre que no está ahí puesto correctamente, pero hablando de Yeshua, están citando. No hay respeto para ello. Y piensan que el cristianismo ahora es el inicio de algo nuevo. Por eso le han dividido también, a su vez, a llamarlo como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero yo la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Acaso dejó de ser? ¿O acaso el Eterno cambia? ¿Y ahora se dio cuenta que ya está mal y ahora tiene que renovar? No. Recuerda lo que dice Jacob. Dice que en él no hay sombra de variación, es decir, no hay cambios absolutos. Sus palabras son verdad, únicas y serán eternas. Así está escrito en la Torá. Por eso quiero hacer observar algo, para que los que pretenden decir que no están bajo la ley y pretenden decir que están solamente en la gracia, quiero que observemos la palabra de Yeshua, que dice en el libro de Matitiajo, en el libro de Mateo 5:17. Quiero que ahí lo observes muy detenidamente cómo dirige aquella palabra. Dice así, y vamos a ver en el texto de la Sagrada Escritura. Dice: no penséis que he venido para abrogar la Torá. Bueno, las traducciones están ley. O los Nevim, que en las traducciones hablan de profeta. En el término hebreo es Nevim y el término hebreo es Torá. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta es una de las traducciones de la versión restaurada del nombre sagrado. Ahora le voy a leer otra versión que es de la versión textual hebraica. Dice: ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Miren cómo nos va aclarando el sentido puro del pensamiento hebreo, de que jamás Yeshua ha venido a quitar la ley o abrogar la ley o anularla, o como muchos hablando de lo que dice en las cartas que dirige el Sheliach Shaul, que dice que
que en el madero dio por finalizado la ley, que clavó ahí. No, estos textos son la palabra de Yeshua. Y Yeshua dice claramente que no ha venido. Ojo, no dice, no penséis que he venido. En la otra versión que leí dice, ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá. Ahora, preguntémonos con lo que dice en Romí 6:14. ¿O será que el Sheliach Shaul, conocido como el apóstol Pablo, está en contra de lo que dice Yeshua? ¿Está yendo en contra de lo que declaró? ¿El Sheliach Shaul tiene más autoridad, poder para él declarar y cambiar las cosas? ¿O lo que dijo Yeshua no tiene sentido alguno para él? Son cosas como estas que nosotros tenemos que preguntarnos el por qué. Por eso, mis amados, es necesario mirarnos, no solamente tomar un texto y decir y declarar, y a lo mejor como comúnmente nos llaman en el cristianismo, predicarlo y llevar a la gente a creer de una manera inadecuada. Leído estos dos textos, hacemos comparativamente entre lo que está diciendo Sheliach Shaul y entre lo que está diciendo Yeshua, como que aparentemente hay una contraposición. Por eso era la pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿De qué ley? ¿Cuál ley? ¿Será de la Torá? Pues creo que no. Jamás el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, podía haber estado contraviniendo a lo que dice nuestro rabino Melech Yeshua HaMashiach. Ahora, para una aclaración con respecto a esto de la gracia, en el texto griego no dice cumplir, porque en el texto griego ahí dice pleré, que significa completar, llenar. Ahora, en el texto hebreo está ahora la palabra que es meló. Precisamente en el texto citado del Matías 5:17, ahí en hebreo dice le maltó. Entonces, ahí está la palabra meló, que significa plenitud, llenar y completar. O en otras palabras, darle un verdadero significado. O lo que dice en el texto que leímos de la versión textual hebraica, que dice para mostraros cómo interpretarla correctamente, o sea, la plenitud. Entonces, por eso es importante entender los significados y el cómo está. Como dije, no hay contraposición entre lo que el Sheliach dice, sino tenemos que saber a qué ley se refiere el Sheliach Shaul. Ahora, por esto Yeshua, en lo que el cristianismo le llama la gran comisión, vamos a ver qué es lo que mandó allí. En el libro de Matías, igual de Mateo 28, 19 y 20, aunque en los textos originales antiguos del libro de Hebreos se tiene que no tienen el versículo 20, solo llega hasta el 19, pero voy a leerlo lo que dice el texto indicado. Por tanto vayan y haced talmidí,
o discípulos, como tienen conocido, a todas las naciones, haciendo tevilá o mikvah a ellos en mi nombre. Aquí lo que manda es enseñar, ¿sí? A que se enseñe a todas las naciones aquí, porque eso es lo que dice en el siguiente versículo, ¿no? De la versión Reina Valera, porque dice en el versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, ¿qué es lo que mandó Yeshua? ¿Un Nuevo Testamento creado? No. Está mandado a guardar lo que es la Torá o la ley, como le traducen. Por lo tanto, aquí a sus talmidín está mandando a que se enseñe la ley, ¿sí? Y que vayan y enseñen, porque eso es lo que realmente está. Miren, si nosotros vemos cada uno de los pasajes, tenemos que ir viendo con mucha atención qué es lo que mandó Yeshua. Ahora miremos lo que dice en Matitiahu capítulo 23, 1 al 3. Voy a leerlo, igual, este libro que es muy importante. Dice: y habló Yeshua diciendo a la multitud y a sus talmidín sobre Equisé de Moshe, o sea, la silla, se sientan los sofrín y los perushim, los jueces. Se sientan, dice, ¿a qué? Por eso quiero leerlo, que tomen mucha atención. Dice, a que guarden, ¿sí? Miren, si nosotros vemos cada uno de estos pasajes, ¿sí? Tenemos que leerlo muy detenidamente, porque es lo que nosotros hemos cometido, el grave error de querer coger un texto y luego hacerlo una doctrina, lo cual es lo contrario. Estamos yendo en contra de los principios del Creador. Entonces habló Yeshua, dice a la multitud, y le dijo a los judíos reunidos y a los talmidín, diciendo: en la silla de Moshe se sientan los perushim y los sufrim. Todo cuanto Moshe ha dicho, guardadlo y hacedlo, pero las interpretaciones, ojo aquí, las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no lo hagáis, ni tampoco emitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Ojo. Entonces, cuando Mashiach cita este texto de Matitiahu 23, se estaba refiriendo, tal como dice, a las interpretaciones, mientras dijo que si enseñen a guardar con respecto a los mandamientos de Moshe, porque tiene que guardarse, pero no lo que ellos enseñan y no hacen. Recuerden una cosa, en este tiempo todavía no había sido escrito las escrituras o la Biblia como se conocen, ni el Nuevo Testamento, no existía. Se estaba refiriendo a todo, porque en realidad Mashiach era el hombre más cuidadoso, que estaba guardando la Torá, los principios que estaban allí. No, él jamás se podía haber ido en contra de los principios del bendito sea. Él no podía dar algo diferente, porque él vino y dijo claramente que él ha venido a enseñarnos a guardar los mandamientos. Por eso dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien.
Al referirse con este texto, una vez más vemos que jamás Yeshua estaba quebrantando ni abrogando la ley. Entonces, Sheliach Shaul sigue igual con la interrogancia. ¿Qué ley? ¿Cuál ley? ¿Eh? Miren, el hombre a través de la teología, que son doctrinas humanas prácticamente, ha dividido las escrituras en lo que denominan dispensación. Hoy supuestamente estamos bajo la dispensación de la iglesia, lo dicen ellos. Estas interpretaciones están fuera de lo que la Torá enseña. Solo son conceptos teológicos y humanos y con una mentalidad totalmente cristianizada. Para ello, de lo que acabo de mencionar, quiero explicar que tenemos que saber cómo proviene y respecto a esta palabra teología. ¿Cuál es el origen, el significado y dónde surge? De acuerdo a las investigaciones efectuadas, dice que la palabra teología es de origen griego. En griego se le dice teos, que significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. Entonces el término teología nace en el seno en el seno de la filosofía, y fue observado y empleado por primera vez en el libro de la República de Platón. Ahora, como ahí cita la palabra filosofía, ahora veamos qué significa con respecto a la palabra filosofía. Con respeto. El origen igual tenemos que saber el significado también. Dice que la filosofía nace en Grecia, en el siglo 7, antes de la era común, o sea, antes de Mashiach, en las colonias griegas de Asia Menor, Junia, como en Éfeso y Mileto. Y fue observado y empleado por primera vez, esto de la filosofía del griego, que tiene dos palabras igual. Estas dos palabras son la una, que viene de la palabra filo, amar, y sofía, sabiduría. Entonces, tanto la teología como la filosofía griega, ambas que son griegas, también es completamente humano, interpretaciones humanas. Y bueno, desde el punto de vista, mi criterio personal, lo considero como una idolatría. Estos teólogos dicen que ya no estamos en tiempo de la ley, con sus interpretaciones. Cuando hablan de la ley se refieren a la Torá, sino que estamos en tiempo de gracia. Esto desvía al creyente, convirtiéndole en hijo de la condenación. Porque si vemos lo que dice nuestro Yeshua HaMashiach en el libro de Matitiahu 23:15, dice lo siguiente. Miremosle en breve. Perdón. Dice en el libro de Matitiahu 23:15. Ay de los
Soferín, jueces, o escribas, perdón, no jueces, escribas. Ay de los perushim, fariseos, hipócritas. Ellos son los que ponen 1000 obstáculos para aceptar a un converso. Y si luego de recorrer mar y tierra, finalmente lo reconocen como un prosélito. Y en verdad lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Esto es lo que dice la versión textual hebrea. Ahora, quiero leer otra versión que me ha permitido el Creador conseguirme, que dice la versión Nuevo Testamento Kadosh. Dice, ay de ustedes maestros de la Torah y perushim hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo han logrado le hacen 2 veces más merecedor del Geinom que ustedes. Miren, esto es lo que realmente Yeshua les confronta, porque aplican ciertas leyes que no están siendo correctas. Por eso es que cuando leímos en el capítulo 23, Mashiach le dice, todo lo que le digan de Moshe guardadlo, pero lo que ellos interpreten, lo que ellos no, porque ni ellos mismos lo pueden guardar. Entonces aquí nuevamente citamos porque Yeshua está confrontando a los fariseos, a los maestros de Torah. Están diciendo lo que están haciendo. ¿Que ponen qué? 1000 obstáculos. Buscan la manera de que se reconocen como prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es una persona que se adhiere recientemente a una causa, a una ideología, a un partido, bueno, de lo que están haciéndole este llamado o este convencimiento. Son personas que se han convertido recientemente a una religión. Es un prosélito. Entonces miren, ¿cómo iba? Por eso es que Mashiach está confrontando, porque en realidad está tocando el punto donde solamente es necesario, no porque ellos están, ojo a esto, ellos no realmente, o sea, saben de la ley de Moshe, y es más, debo aclarar, Yeshua es un leal, riguroso, quien guarda la ley de Moshe, porque él viene, por eso él dice que ya no ha venido a abrogar nada de los profetas, no ha venido a abrogar la Torá. Es más, Yeshua dijo que de él se habla en los profetas, se habla en la ley, en la Torá, se habla. Entonces por eso, miren, no podía haber abrogado él por ningún concepto, y tampoco el Sheliach Shaul podía haber estado poniendo algo. Sus cartas que dirigía a los dispersos en Roma que estaban allí, no podía haber él escrito algo contradiciendo lo que decía Yeshua. Por esto, al seguir la doctrina humana, confían y siguen al hombre y no al Eterno. Y esto se le considera a alguien, a un hijo de maldición. Por eso le dice que le hacen hijos de Geinom, más que a ellos mismos. Todo esto se sabe, o mejor dicho, se debe a la ignorancia de los líderes religiosos y otros que lo hacen o se benefician. Dicen ideas como Mesías quitó la ley,
y que seremos raptados. En realidad, todas estas cosas que no tienen un contexto de una mentalidad hebrea es lo que al creyente le hace un mediocre. Pero, ¿qué pasará con ellos de acuerdo a lo que dice, a lo que reciben? Son enseñados. Miren lo que dice en el libro de Apocalipsis o Revelaciones 3:16. Miren lo que dice. Por eso es importante que cada uno de ustedes y yo tenemos que estudiar profundamente, no de una mentalidad cristiana, sino con la mente hebrea, con la mente renovada, con la mente que dijo los profetas, que pondrá nuevo, ¿sí? Algo nuevo, renovado en la mente de cada uno. Esto es la Torá, el origen verdadero de la escritura. Mire lo que dice en Revelaciones capítulo 3, versículo 6. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, casi estoy por vomitarte de mi boca. Es decir, que el mediocre recibe una expulsación o una condenación o una separación. Miren, con esta parte que he hablado, con referirme a los textos que está hablando, que nos preguntamos de qué ley, entonces se queda bien claro que no es que vino Yeshua a abrogar la ley, ni tampoco el Sheliach Shaul está diciendo que la ley dejó. La pregunta sigue en pie. ¿Qué ley? ¿Cuál ley? Hablaremos un poco más adelante. Ahora, miremos qué es lo que significa gracia. La palabra gracia viene del griego charis, lo cual ha sido igual mal interpretado, ya que al ser traducida, la Torá se perdió el pensar hebreo y entró el pensar griego, o sea, la filosofía del hombre. Por eso es que desde ya el profeta Yirmiyahu dijo muy claramente, y Yirmiyahu o Jeremías capítulo 8:8 dice claramente el texto de la siguiente manera: ¿cómo puede decir somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas lo han convertido en falsedades? Esto lo que cita es bastante profundo para reflexionar. ¿Cómo pueden decir que somos sabios? Esto es lo que acabo de citar. En realidad es porque, como ya se le dijo, que la escritura, en ese entonces todavía no teníamos ni el Nuevo Testamento, porque se venía es transmitiendo la Torá, es de la Torá oral que se venía transmitiendo de generación en generación. Y obviamente esto fue registrado, más tarde se hicieron lo que es el Talmud. Y es más, Yeshua cita muchas cosas de ahí. Como le dije en un estudio anterior, él se pegó a lo que está escrito y él volvió a citar en Abrija Hadashah. Entonces, por esto cito la pluma mentiroso de los escribas. Como hemos visto anterior, realmente, ¿quiénes
tradujeron, dice que la Septuaginta fue traducido al griego, ¿sí? Al texto griego, que estaba en hebreo y arameo, fue traducido por los críticos de Panfilio y Eusebio. ¿Sí? Están ahí entre ellos también Orígenes. Son quienes realmente hacen toda esta situación. Y recordemos que quiénes son ellos. Es que al momento de traducir del lenguaje hebreo, arameo, al lenguaje griego, es donde hay la manipulación. Ahí está manipulado, porque realmente si nosotros vemos la manipulación, es como introduce. Por eso que la teología trata de esto, ponerlo como que fuera una doctrina de verdad, y cuando no está eso realmente en la escritura. Pues recordemos, como le dije, que en ese tiempo ya habían escribas griegos, ya había Platón, Aristóteles. Entonces, al ingresar la teología, dio lugar a lo que conocemos hoy como cristianos. En el año 325, ¿sí? Dio lugar a entrar esa mentalidad ya, porque comenzaron a traducir al griego. Entonces, 200 años después de la era común, o sea, después de Mashiach, los escritos de los Talmidim, de los discípulos, se les empezó a traducir a pasar al griego. Y por lo tanto, esta palabra, ¿sí? Esta palabra gracia, tiene una definición. La palabra gracia es el máximo Dios de la cultura griega. Y es introducida en todos los escritos. Como recordemos, que tradujeron del hebreo al griego. Creo que los escribas, no sé, estos escribas tuvieron las intenciones, doble intenciones. Lo que hicieron es poner ahí una palabra, un concepto que es gracia. Ahora, como le digo, ¿quién es gracia? Gracia es el Dios de la cultura griega. Entonces, se viene a poner en nuestro pensamiento de que lo que tuvieron el objetivo es que se invoquen los nombres de los dioses de ellos a través de introducirlos allí. Esa es gracia. Ahora, si se refieren gracia como ellos se suponen que es la gracia que dicen que es una como misericordia, o bueno, eso ya existió. En el Tanaj estuvo, en la Torah ya estuvo. Si nosotros revisamos en breve, quiero revisar en breve para luego seguir en el siguiente capítulo, pues a seguir hablando con el tema. Quiero dejarles este texto. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8, habla con respecto de Noé, que encontró allí en el texto hebreo no dice gracia. ¿Sí? Claro que en las traducciones están escrito gracia, pero es gen. ¿Sí? Gen, que es un término, la palabra gen proviene, es la palabra hebrea, que es un sustantivo masculino cuya raíz de etimología proviene de la palabra hebrea hanam, que bien puede traducirse como misericordia. Esa es la palabra gen. Entonces, esa palabra está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 8. Gen. Así está en los textos hebreos. Gen. Ahora, hay otra cita también, que es
en Génesis 39:21, Bereshit 39:21. También está la palabra Gesed. Y obviamente en las traducciones está gracia. ¿Qué es Gesed? Gesed significa es la benevolencia. Gesed es la benevolencia, ya que Gesed causa que la persona que quiera compartir con nosotros de forma abundante rompe sus límites del ego. O sea, Gesed es benevolencia. Pero miren cómo introdujeron entonces la mentalidad cristiana, la mentalidad griega, greco-romana, metió gracia. Como ya les cité anterior, gracia es el Dios de los griegos. A ello quería que se invoque. A ellos. Quería que estés siempre. Y para terminar este tiempo, quiero decir y quiero citar algo. Con respecto, centralizando a que Yeshua no vino a abrogar ni a quitar la ley, ni como dicen en el cristianismo, a clavar la ley en el madero y ahora estamos en la gracia. No vino. Dice uno de los doctores, que es David Floscher, comenta, y lo voy a leer textualmente aquello. Dice: ya vemos cómo los evangélicos, por un nuevo enfoque y mediante retoques posteriores, reforman la postura de Yeshua frente a la ley, hasta el punto de resultar a veces irreconocible. No obstante, los evangelios hipnóticos leídos a la óptica de su tiempo conservan todavía de Yeshua, conservan todavía de Yeshua la imagen de un judío leal a la ley. Tal como les he venido diciendo, él guardó Torah. Y el Sheliach Shaul, reconocido como el apóstol Pablo, es también un judío, guardador de la Torah. Y en el próximo les diré que Sheliach Shaul, él dijo que es fariseo de fariseos. Y un fariseo guarda la Torah. Nunca podía haber dicho contraviniendo a que no se guarde, sino que, vuelvo, repito, la inquietud queda. ¿A qué ley? ¿Cuál ley se refería el Sheliach Shaul? Lo veremos en un próximo estudio. Deseo muchas bendiciones. Espero que haya podido aportar en algo a lo que tú a lo mejor te tenían haciendo pensar de que tú ya no tienes por qué guardar la ley, que no eres judío. No, la Torah es para todo aquel que viene a sus senderos y tenemos que guardarlo. No podemos vivir con la mentalidad greco-romana, pues de hecho somos, por Yeshua HaMashiach, entramos en la promesa de nuestro Padre Abraham. Que el Creador les bendiga. Nos veremos en un próximo estudio. Bendiciones a todos.